te dijera que conocemos más sobre Marte que sobre las profundidades del mar, que el punto más alto de la Tierra, el monte Everest, podría ser sumergido en la fosa de las Marianas y aún quedarían más de 2000 metros de agua sobre él? Este vasto abismo, que cubre más del 70% del planeta, esconde misterios que desafían nuestra comprensión. Para algunos, el océano es un paraíso deslumbrante, para otros, una pesadilla azul, profunda y sin fin, donde criaturas desconocidas deambulan en un limbo eterno, protegidas por la oscuridad absoluta. ¿Y qué más está escondido allí? ¿Qué vive en las sombras de las profundidades? Tal vez nunca lo sepamos, pero en este viaje nos acercaremos como nunca antes, hasta donde la luz se disipa y lo desconocido gobierna. Imagínate a la deriva, en medio de un océano sin fin. Debajo de ti, una vastedad oscura e insondable, donde la luz del sol desaparece, dejando solo sombras y un silencio aplastante. Este miedo profundo, visceral, a las aguas desconocidas e infinitas, es lo que llamamos talasofobia. No es solo el temor a las criaturas que habitan esas profundidades, sino el terror de perderse en la inmensidad, de ser tragado por un mundo sin retorno. Para aquellos que enfrentan la talasofobia, el océano es un gigante devorador, un abismo que consume a cualquiera que se atreva a desafiar sus dominios, y no es difícil entender por qué. Bajo la superficie, algo te observa, no lo ves, pero sientes su presencia, una criatura enorme, tal vez, o algo peor, algo más allá de nuestra comprensión, algo que convierte las profundidades en una pesadilla que parece no tener fin. Entonces, ¿por qué el océano despierta tanto miedo? Quizás porque en el fondo sabemos que, una vez que entramos en sus aguas, nos convertimos en parte de su cadena alimentaria. Somos intrusos en un reino que no nos pertenece, donde cada ola y corriente esconde un nuevo peligro. Y para muchos, el peor horror no es lo que podemos ver, sino aquello que está escondido, al acecho, donde la luz jamás llega. Bajo la superficie ondulante reposan historias de barcos que nunca regresaron, de tripulaciones que desaparecieron sin dejar rastro y de misterios que el océano guarda en silencio. Son los naufragios, testigos mudos de lo que sucede cuando el hombre desafía el poder de los mares. Se estima que hay alrededor de 3 millones de naufragios esparcidos por el fondo del océano, cada uno una cápsula del tiempo. Aviones desaparecidos, embarcaciones que se esfumaron sin dejar rastros, e incluso misterios de épocas antiguas, con objetos que no deberían estar allí, descansan silenciosos en las sombras. Y luego están aquellos que, contra todas las probabilidades, sobreviven a lo imposible. Harrison O'Kine, por ejemplo, es el hombre que pasó 3 días en el fondo del mar después de que su barco volcó, viviendo en una burbuja de aire improvisada, como si el océano hubiera decidido perdonarlo solo para recordarle su poder. Pocos se atreven a explorar esas profundidades, pero aquellos que lo hacen enfrentan riesgos que desafían la comprensión. Yuri Lipsky, un experimentado buceador, conoció ese peligro de cerca en una de las travesías más trágicas y angustiosas jamás registradas. Al explorar el temido Blue Hole, Lipsky fue víctima de la narcosis por nitrógeno, un estado alterado de conciencia inducido por la profundidad y la presión. En medio de ese trance, continuó descendiendo, guiado por una sensación distorsionada de euforia, hasta que el mundo a su alrededor se convirtió en un remolino de alucinaciones. Cuando la realidad finalmente se desmoronó para él, ya era demasiado tarde.
Las imágenes de sus últimos momentos, capturadas por su propia cámara, revelan una desesperación profunda, un llamado silencioso para escapar del abrazo mortal del océano. Pero el océano no perdona. Aquí, lejos de los ojos curiosos de la superficie, criaturas abisales se deslizan silenciosamente, adaptadas para sobrevivir en un entorno que aplastaría a cualquier ser humano en segundos. Son gigantes, monstruosos y casi alienígenas, revelando un lado del océano que pocos conocen. La colosal calamar, por ejemplo, que puede alcanzar los 14 metros de longitud, el equivalente a un autobús escolar, patrulla estas aguas frías y oscuras con tentáculos que podrían aplastar a un hombre sin esfuerzo, y no está sola. Los peces rape, con sus propias linternas bioluminiscentes, atraen a sus presas en la oscuridad, revelando solo lo suficiente para provocar una última visión, de terror antes del ataque. Con cada nueva expedición al fondo del océano, descubrimos que criaturas aún más grandes y extrañas viven en las profundidades, como el cangrejo gigante japonés, cuyas patas pueden alcanzar hasta 4 metros de largo, o los peces que brillan en la oscuridad, un espectáculo inquietante de bioluminiscencia. Estas criaturas desafían nuestra comprensión de lo que es posible en la Tierra. Son una prueba viviente de que, para sobrevivir en el abismo, se necesita ser más que resistente, se necesita ser aterrador. El gigantismo marino, una adaptación de las profundidades, nos recuerda que el océano sigue siendo un territorio desconocido, donde todo es posible, incluso lo inimaginable. El 11 de marzo de 2011, Japón presenció uno de los días más aterradores de su historia moderna. Un terremoto de magnitud 9.0 sacudió al país, causando una devastación sin precedentes. Pero, en ese día, el terremoto fue solo el comienzo. Poco después de los primeros temblores, el océano se alzó en respuesta, preparándose para liberar toda su furia sobre las costas japonesas. Mientras las sirenas de alerta resonaban, los habitantes huían desesperados, conscientes de que un tsunami de proporciones épicas se acercaba. En cuestión de minutos, las olas golpearon la costa con una fuerza aplastante, engullendo todo a su paso. Casas, coches y vidas fueron arrastrados sin distinción, transformando ciudades enteras en ruinas y dejando tras de sí un rastro de destrucción apocalíptica. No solo destruyó vidas, sino que alteró la geografía de la región, desplazando la costa y modificando el eje de rotación de la Tierra, acortando nuestros días en 1.8 microsegundos. Este desastre natural fue un recordatorio brutal de que el océano es una fuerza que no puede ser contenida, una entidad que, cuando se provoca, responde con una furia que ninguna tecnología humana es capaz de detener. Más de 15.000 vidas se perdieron y miles de personas quedaron sin hogar, atrapadas en un paisaje que parecía salido de una película de terror. La vastedad del océano, que durante milenios fue un santuario de vida y misterio, hoy está bajo amenaza. Pero esta amenaza no proviene de criaturas abisales ni de desastres naturales, proviene de nosotros. Cada día, más de 6.000 millones de kilos de basura son arrojados a los océanos. Plástico, metal y un sinfín de desechos transforman estas aguas sagradas en vertederos, contaminando los hábitats y envenenando la vida marina. Los pedazos de plástico provenientes de desechables y de la pesca industrial se acumulan en grandes manchas flotantes,
formando verdaderas islas de contaminación. Estos residuos no solo contaminan el océano, sino que también matan millones de animales marinos cada año, desde pequeños peces hasta majestuosas ballenas, asfixiadas por redes fantasma o envenenadas por microplásticos que absorben como si fueran alimento. El océano, que debería ser un refugio de vida, se está convirtiendo en un cementerio de nuestra negligencia. Cada ola que rompe en la costa trae consigo no solo el sonido del mar, sino también el lamento de un ecosistema que, poco a poco, está desapareciendo bajo la presión del impacto humano. Y si el océano pudiera hablar, tal vez diría que ya ha soportado suficiente. Porque, al final de cuentas, el mayor monstruo marino puede que no sea una criatura abisal, sino nosotros mismos.